Cuando te pones en modo radio, la RZ se activa para acompañarte y hacer que no te sientas solo. La RZ. La RZ. Buenas tardes, Ganora, ¿estás ahí? Sí, doctora, acá estoy. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Más de 60 días de aislamiento, Ganora. Sí, ya es una barbaridad, es interminable esto. Y para peor, doctora, yo tengo la impresión de que el gobierno no sabe muy bien lo que quiere hacer. Porque al principio nos contó que el aislamiento era para ralentizar la curva de los contagios de tal manera que no colapsara el sistema de salud. Ahora ya la ralentizó la cosa. Tiene el sistema de salud hace 2 meses que lo puso en condiciones. ¿Y qué nos queda ahora? ¿Vamos a seguir eternamente en cuarentena hasta que aparezca la vacuna? Y un año más. Bueno, sí, un poco mucho, ¿no? Me parece mucho. Sí, Y coincido. mucho Me parece que están todos muy temerosos a la salida. Muy temerosos. Este famoso síndrome de la cabaña me parece que lo están sufriendo nuestros gobernantes. Sí, además te vuelvo a repetir, yo creo que no saben muy bien qué es lo que quieren hacer. Se han metido ellos mismos en un berenjenal ideológico que ya están perdidos. O sea, en un primer momento tomaron la decisión, bueno, correcta, nos metemos todos adentro, nos guardamos para evitar los contagios. Bueno, eso tiene un plazo determinado. Pero ahí fue donde Fernández saltó a decir o a generar la dicotomía, economía o salud, vida o muerte. Y hay algunos que dicen, nosotros representamos la vida y los otros la muerte. Ahora, ¿cómo salen de esta cuarentena y sean capaces de resistir la aparición de las muertes en el sistema de información pública? Como no lo pueden hacer, van a seguir con este asunto de la cuarentena indefinidamente. Y mientras tanto, la crisis económica se va a profundizar. Bueno, ayer hablaba con algunas personas de España. Después de 26.000 muertos, España está en una crisis muy profunda, en una crisis de gobernabilidad muy profunda. Después tenemos 10.000 muertos en Suecia. O sea, hay mucha gente muerta por todos lados, pero esto no va a evitar, sino que lo va a profundizar, las consecuencias que tiene que ver con la pérdida del empleo y una mayor, y una pandemia peor todavía con el hambre y la desocupación, ¿no? Pero escúchame, la crisis de 1929, que está quedando chica respecto de la crisis económica que se ha gestado acá, mató muchísima gente, mató con el hambre, mató con la desesperación, hubo epidemia de suicidios, se desencadenaron procesos totalitarios en los países que terminaron la Segunda Guerra Mundial. Es decir, está jugando con fuego, no es un chiste la política de cuarentenas y de parar la economía mundial. Está jugando con una ruleta rusa con las 6 balas del revólver en los alvéolos. Esto es lo que creo que hay que calibrar. Te invito a que hablemos con una persona que está en la trinchera, con una persona que vive el día a día en contacto con esta situación que nos preocupa a todos y con el miedo real, ¿no? Porque
Cuando hablamos del miedo, hay algún miedo imaginario, pero ahora todos tenemos un miedo real, que es el miedo a esto, a la consecuencia que es la muerte, porque hay números muy terribles a nivel del mundial. Entonces, vamos a tratar de hablar con alguien que está todos los días en contacto con esto. ¿Te parece bien? Correcto, perfecto. Tenemos a una amiga que se llama Marisa Gómez, es enfermera, es la supervisora de enfermería del Instituto CEMIC, la supervisora de los fines de semana. Marisa, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. ¿Cómo estás vos? Yo estaba escuchando recién y a ver si me permitís como cabalgar algo, ¿no? Respecto a lo que decía. Con respecto a la pandemia, ¿no? La pandemia del virus, si bien nos deja síntomas físicos, si hablamos de la pandemia del miedo, hay mucho de razón de lo que decía el señor que estaba escuchando hace un ratito, ¿no? Que va a destruir empresas, los puestos de trabajo, va a destruir personas, y es tan mortal como la pandemia del virus en sí, ¿no? Va a haber víctimas económicas. ¿Cómo buscamos el equilibrio entre la prevención sanitaria y la paranoia? ¿No? Muy bueno escucharte decir eso, porque vos estás ahí, en el medio, ¿no? Sí, contanos un poquito cómo lo vivís vos, o sea, en el plano de la institución en la que estás, en el plano del sindicato al que perteneces, ¿cómo te sentís amparada? Sí, realmente sí, estamos amparados, estamos contenidos, tanto psicológicamente como desde los recursos. Si bien no hay nada dicho, no estaba previsto, los efectos de todo esto, que fueron a corto plazo, se vieron en las primeras semanas, a nivel general, ¿no? Mismo lo vi desde la gestión, donde lo pudimos percibir, el shock, las compras compulsivas, la ansiedad, esa sensación de irrealidad, que uno dice, la película de terror, ¿no? Como que ahora estoy en la escena de esa película que alguna vez me hizo poner los pelos de punta. Los excesos de alerta, las preocupaciones, eso desde que vamos a comprar y también desde la gestión, en el trabajo, el shock a tener esos pacientes. Han venido enfermeros a decirme, por favor no me mandes con esos pacientes. ¿Cómo gestionamos eso, no? ¿Cómo me empodero en mi rol y cómo se lo transmito a todos mis colaboradores? El impacto puede ser, así lo considero yo, ¿no? Mayor o menor en cada uno de ellos, si tenemos en cuenta los recursos de supervivencia que tenemos que generar. Y una palabra que a mí me gusta mucho, que es la resiliencia emocionales de cada uno. Comunitaria. ¿Cómo? La resiliencia que podemos ir desarrollando a nivel individual y comunitaria, ¿no? Además que así como ustedes están muy entrenados para la atención del paciente, quizás no están ni ustedes ni nosotros tan entrenados respecto de qué hacemos con nuestra propia salud mental cuando tenemos que afrontar una pandemia, ¿no? Claro, sí, eso sí es cierto, no estamos preparados para eso, pero desde lo que yo aprendí y como nos han abordado a nosotros, el grupo de psicólogos que nos contienen y nos ayudan para poder captar ese colaborador, ese enfermero que está en angustia, en crisis, como dice un autor, Víctor Frank, ¿no? De el hombre en busca de sentido, de poder encontrar un sentido en todo esto. Si nosotros tenemos en claro ese sentido, se hace más llevadero. Si bien las cifras, los números aterran, pero poder verlos de otra manera, ¿no? Ese abogado que no pudo terminar con su tesis, ese matrimonio que en este momento están internados y pudimos darle la oportunidad de que compartan habitación. Si lo podemos ver de esa manera, de bajarlo a ese terreno y encontrarle nuestro sentido en cada día de trabajo, no vamos a ver cuántos COVID tenemos hoy, 4 o 5, bueno, 2 para acá, 2 para allá.
es distinto, es distinto. Por eso yo hago hincapié en la resiliencia. Y contame un poquito, vos estuviste también en cuarentena porque se suponía que podías estar vos infectada. Sí, es que tarde o temprano iba a pasar. Hasta hace poco eran ellos, aquellos, hasta que le tocó a uno de nosotros, que se sentía mal, se hisopó y bueno, tuvo resultado positivo y generó, de imaginar, generó todo un caos colectivo, ¿no? ¿Cómo gestionas eso? Y bueno, vamos a hisoparnos, a cuánto estuviste, a cuánto... Y después empezó a surgir gente, se hizo así como un efecto dominó, que generó el miedo a la enfermedad, el contagiarse, el contagiar todo en mi persona, a mi familia. Y bueno, o sea que ya no solo fue atender a los pacientes, sino la posibilidad de ser uno un paciente. Claro, sí. Ya sentirse, te cargas con todo eso. Cuando llegas a casa, no sabes si es mejor estar o no estar en casa, ese miedo, el costo emocional que tiene, ¿no? Toda esta pandemia. ¿Cómo hago para estar bien en casa y mientras espero un resultado? No, ya no pasa por qué bueno que no voy a trabajar, no es así, sino que uno va a trabajar por el miedo, por el contagio, ¿no? Ajá, ¿y vos cuántos días estuviste en tu casa así? 14 días. ¿Encerrada en tu casa sin contacto con tu familia? Claro, estuve en casa, sí, estuve en casa y bueno, en la espera ¿no? En la espera, gestionando, seguíamos trabajando, hacíamos el teletrabajo, estuvimos, te soy sincera, más conectadas que antes, estuvimos armando herramientas para no discontinuar el trabajo y hacerle desde casa todo el apoyo a los pocos supervisores que habían quedado para llevar adelante todo el cuerpo enfermeros que estaban trabajando. Claro, porque cuando hay una sospecha, te aíslan o te aíslas en tu casa y todo ese personal deja de estar disponible para trabajar. Claro, sí. En la espera del resultado. Todo eso se fue modificando, fuimos trabajando protocolos infectológicos desde recursos humanos, desde la dirección médica, cómo nos vamos acomodando el día a día, nuevas definiciones de caso sospechoso, de caso probable, ¿no? Para ir gestionando la incertidumbre. Perdón, la incertidumbre y la paranoia también, ¿no? ¿Puedo preguntar algunas cosas? Sí. Esta es una enfermedad que acontece en el marco de una relación de trabajo. Sí. Las ART, ¿cómo están reaccionando porque ustedes se están enfermando? Sí. ¿Lo han tomado como accidente de trabajo? ¿Les han pagado algún tipo de indemnización por esto? No. Indemnización. Nosotros no hemos dejado de cobrar, gracias a Dios. La institución se está manejando muy bien desde la dirección médica con estrategias como para ir acomodándonos sobre la marcha. Tenemos un sector en cada uno de las sedes, un sector para este tipo de pacientes y que puedan aguardar la cuarentena. Después otra estrategia es tratar de concentrarlos en un solo centro para que las sedes sigan trabajando, gestionando lo que daría el recurso económico a la institución. Nosotros nunca dejamos de cobrar el sueldo. Lo otro es lo que el Estado dispone, aparte de lo de recursos humanos y nuestros jefes, nuestros directivos, pero tenemos el recurso, tenemos todo lo que son las EPP, que son los elementos de protección personal, y vamos bajando lineamientos de acuerdo al contacto que uno tenga o no, la cercanía, la distancia con el paciente que está infectado o probable, ¿no? Yo entiendo eso, pero digamos, si yo estoy trabajando, aun cuando esté todas las normas de bioseguridad se estén cumpliendo, y yo me enfermo atendiendo a estos pacientes, es una enfermedad profesional, como un accidente, como si yo estoy trabajando con una máquina y
y me agarra una mano. Sí. Las ART se hicieron cargo del tiempo que estuvo, que tuvo este accidente de trabajo, que se enfermó atendiendo a los pacientes, ¿o eso no ocurrió? Desde la dirección médica, los sindicatos de salud y recursos humanos estaban viendo todo ese tema. No tuvimos mucho personal de salud infectado, contagiado. Han dado quizás un primer resultado o como caso sospechoso. Estaban en tratativas si las ART se hacían cargos o no, pero se nos han dado licencias para poder aguardar la cuarentena en un resultado y después la reinserción laboral, así como las personas con riesgo, factores de riesgo, ¿no?, que suponían una vulnerabilidad al contagio, se las ha licenciado, pero esa es una lucha entre sindicatos, dirección médica, recursos humanos. Estaban viendo la posibilidad de que la ART lo contemple, pero la verdad que no tenemos tanto personal de salud infectado, a lo sumo alguna cuarentena, algún caso positivo, cuarentena que después ha revierto su resultado. O sea que por ahora ustedes todos cobran su salario habitual y no han tenido este conflicto de no cobrar. No hemos tenido ese problema nosotros. Cobramos nuestros sueldos en tiempo y forma. Bien. ¿Y cómo ves vos a los enfermeros que tenés a cargo? ¿Están todos enteros o sufren del miedo y algún trastorno de ansiedad? Miedo, tienen miedo. El miedo es el dominante. El miedo. Hay un costo emocional grande en todo esto. Es el miedo. Están asistidos por un equipo de salud. Que va a tener después es lo que más me preocupa, ¿no? Que después va a llegar la pandemia del miedo. Es así, ¿no? Sí. Que quizás uno ahora puede ver unas cifras respecto de la pandemia del virus en cuanto a síntomas físicos, pero después vamos a ver los números que tenemos en cuanto a decaimiento económico, pérdidas de trabajo, destrucción de empresas. Eso me preocupa. Y contame un poquito, las otras actividades que hacen en la clínica, las otras enfermedades, ¿la gente consulta o no va a operarse, no hace consultas? O sea, por lo que dicen algunos cardiólogos es que han bajado el nivel de consultas. Sí, las consultas se han limitado, si bien se ha generado también, fue para todos un reacomodamiento, ¿no? Y la implementación de lo que son las tecnologías. Pero se está trabajando mucho en lo que es teleconsulta, se está limitando a lo que son las urgencias, se está utilizando mucho la vía virtual, el sector de la emergencia se separó en dos. De un lado se atienden los pacientes con criterios de sospecha y del otro lado la emergencia continúa funcionando como habitualmente. Se trata de limitar la circulación por el ambiente hospitalario en cuanto a consultas, en cuanto a familiares, a visitas. Eso es lo que se limita. Con el distanciamiento social. ¿Y las operaciones programadas? Se trata de programar lo justo y necesario. Pero igual seguimos teniendo cirugías, ¿eh? Hay cirugías, hay partos, nacimientos, muertes, pero hay cirugías. O sea que se redujo la actividad, pero no tanto. O sea, claro, la gente de todos modos consulta. Claro, tenemos protocolos para todo. Protocolo de sospecha de COVID en quirófano, en el traslado del paciente, en las pertenencias del paciente, en el manejo de cadáveres, en la atención al binomio, en la atención en la guardia odontológica, en todo, para hemoterapia, todo. Marisa, ¿todos estos protocolos ustedes ya los conocían o los han ido aprendiendo en estos días? No, junto con infectología, junto con la dirección médica, con recursos humanos, con el departamento de enfermería, se va armando día a día.
Y van O sea, saliendo versiones nuevas, de acuerdo al conocimiento, a la información que nos vaya llegando, que vaya declarando el servicio de infectología, todo, nos vamos manejando todo sobre la marcha. Es fundamental estar informado y estar al tanto de todo. Una pregunta personal. Sí. En esto. ¿Cuál es su expectativa en esta situación? ¿Cuál es su expectativa personal después de esto? ¿Seguir trabajando como en la profesión? ¿Retirarse? ¿Ver un cambio de la especialidad? No. Amo lo que hago. Yo tengo 50 años, estoy ahora en la gestión de la sede de Saavedra, de SEMIC, y la verdad que yo antes de ser enfermera hice 3 años de ingeniería en sistemas de información en la Universidad Tecnológica, hasta que vi que la matemática y la álgebra me dejaban algo por ahí medio inconcluso, como que no contemplaban las gamas de los grises, o era blanco o era negro, y me perdía todo un mundo maravilloso, ¿no? Y así lo es la medicina. Por más que tenga un diagnóstico totalmente declarado, con signos, síntomas y tratamientos, no existe el paciente libre, porque la persona es única, con todo su contexto, su entorno, su trayectoria de vida. Se puede ajustar a una patología, pero incluso la forma de presentación va a ser distinta a cada uno. Amo lo que hago, esto no va a hacerme declinar, ni a cambiar, ni a hacerme a un lado. Al contrario, como cuando uno dice encontré mi lugar en el mundo. Bueno, Marisa, eso me sirve para afianzarme todavía más. Y de la misma manera se lo transmito a los alumnos. Así como vos, claro, así como vos estás feliz con tu carrera y con tu manera de trabajar. Sí. ¿Conoces que hay muchas deficiencias en otros sistemas de salud? Sí, por lo que veo en las noticias, te soy sincera, yo veo una hora nada más las noticias en la tele y nada más. Después, bueno, te llueven en el teléfono, en las redes sociales, pero bueno, aprender a discernirlas, ¿no? Trato de escuchar por ahí al pasar, pero más me aboco a las noticias que brinda mi institución, a cómo están mis enfermeros, cómo está la gente, cómo están mis colegas, mis compañeros. ¿Vos crees que debieran ser más reconocidos y que se merecen un mejor salario? Sí, totalmente. Mira, yo he trabajado en el sur, yo he trabajado en San Martín de los Andes, en Bariloche, donde mi recibo de sueldo figuraba área fría, insalubridad. Acá no lo tenemos. Quizás otro trabajador que esté en la calle, un recolector de residuos que también está muy expuesto, trabaja menos horas, él tiene reconocimiento en cuanto al riesgo, a la peligrosidad, que no tenemos nosotros, que trabajamos con los fluidos corporales, y aparte hay muchas emociones en juego, como por ejemplo esta, ¿no? Cómo cuidar al que cuida. Si uno no está tan fuerte, ¿cómo contenés a la otra persona? Y yo desde la gestión, ¿cómo hago con mi grupo de enfermeros? Hoy son ellos, el día de mañana, no sé, por ahí consigo trabajo en otro lado, trabajo en 2 lugares simultáneos. Y cómo gestiono la incertidumbre en estos tiempos, ¿no? No puedo ir tampoco tipo circos, tipo vamos para arriba, vamos que no pasa nada. Sí pasa. Pero bueno, dedicarme un poco a cada uno. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo de esta manera. ¿Querés hacerte a un lado? ¿Querés esperar un poquito? Vamos acá. No, a veces es un poco de cintura o de corrimiento de la situación, ¿no? Marisa, un gusto haber hablado con vos. La verdad que es un orgullo tener profesionales como vos. Gracias y estaremos en contacto contigo para ver cómo continúa esto. Bueno, gracias, muy amable, saludos para todos. Gracias, Marisa. Y mucha fortaleza en todo este tiempo, ¿sí?
Gracias. Adiós, buenas tardes, gracias. Mario, evidentemente Marisa no solo está en la trinchera con su grupo de enfermeros de los fines de semana, sino que también es docente y tiene una gran pasión por lo que hace. Evidentemente hay instituciones que contienen más, instituciones que contienen menos. Ella está dentro de una institución que, según lo que manifiesta, se siente contenida, pero la multitarea, el que un enfermero tenga que ir de una clínica a otra, igual que los médicos, esto no le hace bien, ¿no? No, y además creo que las ART tendrían que empezar a ponerse claramente en el asunto porque son accidentes de trabajo o enfermedades profesionales las que tienen el personal de salud en medio de una epidemia. Uh-huh. Y eso hace aparecer la obligación de una indemnización. Sí, lo que debemos investigar un poco es eso, porque evidentemente en el caso de Marisa y de la gente que ella conoce, no han tenido una pérdida de su salario porque de alguna manera ellos han cobrado todos sus días de trabajo. Lo que vamos a investigar, que supongo que a lo largo del tiempo se va a producir, es este quiebre cuando dejan de trabajar porque están o en sospecha de coronavirus o con coronavirus. Ahí, cuando dejan de trabajar, ¿quién les paga, no? Si ahí entra a tallar la RT. Eso es un tema pendiente para nosotros para investigar qué mecanismos se activan. Escúchame, Liliana, es como si vos tenés, sos un obrero de una fábrica y se te rompe un brazo trabajando. Y bueno, independientemente que te paguen el sueldo, hay una indemnización porque es un accidente de trabajo. Sí. Bueno, obviamente. Mario, ¿vos recordás que la semana pasada estuvimos conectados con una socióloga y psicóloga que se llama Silvia Mesterman? Exactamente, sí, me acuerdo perfectamente. Bueno, Silvia nos prometió volver a estar con nosotros esta semana y creo que está con nosotros. ¿Está Silvia por acá? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, escuchando. Acabo de escuchar a la enfermera. A Marisa. Sí. Bueno, muy interesante su planteo. Obviamente desde su lugar, el tema de las subjetividades es importante. Lo de la RT que le preguntaba es real en todas las ramas de la economía, porque por ejemplo en la construcción, si un obrero se te enferma de coronavirus, la ART no te lo cubre, no está contemplado actualmente, todavía no lo han contemplado. Uh-huh. Así que tampoco lo van a... Es rarísimo que no lo contemplen con la gente del personal de salud, ¿no? Pero parecería que por el momento no lo están contemplando. Se están haciendo los distraídos, como decían. Sí, los distraídos hasta que empiece algún reclamo más o menos importante. Lo que pasa es que la población afectada está centrada en la problemática y bueno, y esto ya es un tema más burocrático y entonces probablemente no está circulando todavía. No lo sé. Lo que pasa es que todavía no lo vemos demasiado porque estamos muy acá, muy encima del tema. Cuando nos separemos un poco vamos a poder analizarlo un poco mejor. Sí, falta tomar distancia, como yo decía. Para tener una perspectiva, ¿no? De qué es lo que realmente está pasando. O sea, ahora tenemos el árbol demasiado cerca. Es el tema que yo te decía, que al ser contemporáneos nosotros no podemos hacer historia. Uh-huh. Estamos viviendo en el día a día cada una de las circunstancias que acontecen, entonces imposible tener algún tipo de distancia sobre los hechos, es imposible, actualmente imposible. Silvia, vos me hablabas de la psicoprofilaxis del miedo. ¿De qué se trata? No, yo te lo hablaba, digamos, en principio
te quería comentar un chiste que salió hoy en Clarín que me parece fantástico. A ver. El chiste dice, en letra muy chiquita, es un cartel en una ruta, y en letra muy chiquitita dice, queridos conciudadanos, y grande, inmenso, dice, tengan miedo, y abajo dice, pero disculpen las molestias ocasionadas. O sea, lo que se ve en chiquitito es muy difícil de leer en la ruta. Lo que se ve muy grande es ver este mensaje de tengan miedo. Lo cual me pareció un chiste de humor negro excelente sobre lo que yo estoy percibiendo y observando en los medios. Lo de la psicoprofilaxis se refiere a básicamente poder implementar, cosa que es imposible que se haga en este país desde ya, pero es lo que decía, ¿cómo se llamaba la persona que habló recién? Marisa, lo que decía de la pandemia del miedo que va a venir después, es una realidad. Es decir, después de esta situación de miedo a algo que no sabemos qué es, va a quedar instalado en las personas y en la singularidad de cada una de las personas un sentimiento de miedo, de ansiedad, de pánico, que puede llegar a convertirse en una fobia, para lo cual habría que trabajar como cuando vos trabajás con una persona que está por operarse y tiene miedo al quirófano, digamos. En ese sentido, todas las tareas que se puedan hacer, que no lo hace el periodismo, digamos. Yo estoy un poco enojada con los noticieros, estoy enojada con la manera en que se transmite la información, porque la información que se transmite es viví el aquí y ahora y enterate con una sobrecarga, una exageración, una sensación catastrófica. Bueno, es el cartel que decías, tengan miedo. Exacto. Bueno, en ese sentido, yo te lo decía la vez pasada, Sigmund Bauman dice que el miedo es el nombre que le damos a nuestra ignorancia, y que es más temible cuando es difuso, disperso, poco claro, y también cuando flota o circula libre, sin anclas, sin hogar, ni causas nítidas, cuando nos ronda sin ton ni son, sin saber cómo es. Y esto es lo que pasa con los medios de comunicación. Los medios de comunicación no implementan ningún tipo de contenido o mensaje que a vos te permita estar preparado para poder enfrentar este miedo y salir de él con seguridad y con confianza. Si no hay nada anticipatorio, ¿no? Como que se te viene encima y no te están proponiendo, como vos decías, métodos para afrontar lo que se nos viene. Exacto. Digamos, la mejor línea terapéutica para casos de este tipo es la línea que se llama cognitiva conductual, que es la que se instala con relación al pensamiento, a los pensamientos catastróficos o al sistema de creencias, y lo conductual tiene que ver con tareas vinculadas a llevar adelante cierto tipo de comportamientos. Por ejemplo, se podría dar tareas a las personas
para que escriban qué les va pasando, que afronten, porque lo que se hace son terapias de exposición, que afronte ese miedo. Bueno, si yo me siento con mucho miedo, a ver, escribo qué me va pasando, me preparo para saber cómo voy a hacer cuando tenga que volver a intercambiar con otros, cuando vuelvo a tener relaciones interpersonales. Pero lo que yo veo es que los medios de comunicación en esta etapa están desnaturalizados, es decir, abandonaron su función informativa y ingresaron en una parte del ejercicio que en parte es manejo del poder. Yo te lo dije la vez pasada. Es un eje desorganizador de las subjetividades colectivas, o sea que siembra angustia, miedo y terror. Te digo, por ejemplo... ¿Y cómo dirías que se sale? ¿Cómo se hace para gestionar? ¿Cómo se hace para que no queden secuelas? Secuelas van a quedar, eso no tengo ninguna duda, y depende de las singularidades, depende de los individuos, depende de las características de cada sujeto. Hay personas más vulnerables que otras. Cuanto más dure esta cuarentena, nuestras defensas bajan, nuestra inmunidad también, y existe mayor riesgo a altos niveles de estrés. Entonces, Silvia, sí. Yo, con respecto a ese amarillismo de los medios de comunicación, quiero señalar algo que es coincidente con lo que vos decís. Se están pasando información sobre las víctimas de la epidemia en Brasil y están filmando el cementerio con miles de fosas abiertas donde están llevando a la gente para enterrar. Exacto. Pasar eso por la televisión, ¿qué sentido tiene? ¿Cuál sería la finalidad? No, es justamente lo que yo critico, lo critico muchísimo, porque esto es la impronta que queda en la cabeza. La imagen es más fuerte que la palabra, siempre. Entonces, esto es lo que queda como impronta. Los frigoríficos, los camiones frigoríficos de Nueva York, donde metían los cadáveres, las fosas en Ecuador, ahora en Brasil, es decir, ¿cómo no? O la noticia permanente de que se elige al más joven y la persona mayor de 65 la dejan morir. Todas estas cosas, todas estas informaciones, todo este tipo de información, lo que genera en la gente es mayor angustia, mayores niveles de ansiedad y de estrés, porque vos no sabés si te va a pasar o no, si tenés más de 65, si te van a descartar y ni siquiera te vas a poder despedir de alguien. Es muy terrible lo que dicen. Por otra parte, hay contradicciones en los mensajes, porque viene todos opinan, no son periodistas, son opinólogos, entonces todos opinan y llaman personas de diferentes especialidades, algunos que ni siquiera tienen que ver con esto, y entonces les piden que opinen. Entonces opinan, obviamente, sobre sobre que hay que quedarse, que hay que seguir quedándose en cuarentena porque la curva, el aplanamiento de la curva y demás. Por otro lado, están los que te dicen que no tiene sentido la cuarentena y, que hay que flexibilizar, que vos tenés que salir, que podés salir, que en realidad la cuarentena ya es suficiente. Y te dan ejemplos de países, nos comparamos con Suecia, ridículo, absurdo, totalmente, porque tienen recursos completamente diferentes a los nuestros. Pero nosotros nos dicen que podemos salir, todo el mundo sale, pero sale con miedo.
no sale tranquilamente, porque nadie te da seguridad ni confianza para la salida. Solamente te dicen que podés salir, pero no te dicen porque ya tenemos controlado. Exactamente. No, porque si te dieran seguridad y te dijeran, bueno, existe un control sobre de tanto por ciento sobre la enfermedad, está aislada en determinado sector, pero en el resto no. Pero eso no te lo informan. Te dicen salí. Y arreglátela con lo que venga. Y claro, entonces vos decís, bueno, vamos a ver qué pasa dentro de 14 días. Sí, porque si esto aumenta, vamos a volver para atrás. Entonces, los mensajes son de mucho, de un control social que confunde y que lo que digamos, lo que te incorpora es un sentimiento de miedo, de desconfianza y de no saber. Eso nos va a traer aparejado una fobia a salir y a conectarnos con el resto. Siempre el otro va a ser el peligroso. Siempre, sí, hasta que eso pase va a pasar rato, porque vos lo ves, ahora lo ves también, pero el día que te digan vos podés salir, a ver, ¿cómo haces? ¿Cómo salís? Con el barbijo, con la máscara, con el distanciamiento social. Si salís a dar una vuelta, ¿por dónde? No, claro. Entonces, a mí me parece que bueno, que los medios de comunicación tendrían que hacer una revisión de cómo transmiten y de qué manera transmiten, qué tipo de información te transmiten. Hay cosas que necesitas saber y otras que no necesitas saber y ver tampoco. Pero vos fíjate que no pasa solamente con esto en la pandemia ahora, porque lo que nos vienen transmitiendo y mostrando en los últimos tiempos, que son asesinatos, robos, la gente antes de la pandemia tenía miedo a la inseguridad, digamos, al no saber qué le iba a pasar. Claro, ¿te acordás que hace unos años atrás se decía que no se daba información respecto de los suicidios y sobre todo de suicidios de jóvenes, porque eso traía aparejado un efecto contagio? Claro. O sea, había un respeto hacia ese tipo de decesos y no se daba información, por lo menos tan pormenorizada. Y ahora hay como una especie de regodeo de esto de mostrar las fosas y de mostrar cosas espantosas. Creo que se ha perdido la ética profesional. Bueno, sí, yo no quisiera ir en contra del periodismo, porque... No es ir en contra, es describir una realidad. Estamos describiendo lo que vemos. En todo caso, lo que estamos diciendo es, quizá tenemos que aprender todos a que hay que respetar un poco más la imagen que se brinda. Claro, digamos que los medios sutilmente reemplazan en gran medida a todo lo que pueda hacer un agente coercitivo y priorizan, digamos, una especie de represión ideológica en donde vos tenés que pensar como ellos te están diciendo, en donde cualquiera puede percibirse amenazado sin ser parte de los problemas que se divulgan, pero te sentís amenazado. Entonces, yo creo que existe una articulación dentro de esta sociedad que Foucault la llamaba el panóptico, y todo lo que vos quieras pensar acerca de el control social desarrollado a través de distintos medios. En este caso, los medios de comunicación para mí hay gente, yo cada vez escucho más cantidad de personas que dicen que no están viendo televisión,
o que prenden media hora el televisor y lo apagan. ¿Por qué? Porque lo están haciendo por un instinto de protección, para protegerse y para no sentirse tan mal escuchando tanta cosa y Silvia, de más innecesaria. Silvia, una pregunta. En otras épocas, por ejemplo, cuando fue la famosa epidemia de la peste en Europa, aparecieron epidemias psíquicas como el famoso baile de San Vito. O sea, la gente empezaba violentamente y compulsivamente a bailar, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Existe el peligro de que se desencadene algún tipo de epidemia psíquica a consecuencia de este fenómeno del miedo generalizado hoy? Mira, es posible que se desencadene si esto continúa siendo de esta manera, que se desencadene un ataque de pánico, de fobias que se van a manifestar de diferentes formas y que muchos especialistas van a creer que es producto de lo que les pasa en la casa, o que también en las casas están pasando cosas graves, están aumentando el número de violencia de género, están aumentando, digamos, en las casas se están cocinando situaciones graves, ¿no? Entonces, la gente va a salir con todo lo que le pasó en la casa, más todo lo que pasa con respecto a esta pandemia. Por eso yo digo... ¿Hola? Sí, te oigo. Por eso yo digo, no existe ninguna transmisión a través de los medios de comunicación en donde te vayan indicando cuestiones que son como pasos te diría que básicos de lo que es un tratamiento, aunque vos no llames a la persona paciente ni enfermo, pero que es un tratamiento cognitivo. Te dan tareas para hacer en tu casa, por ejemplo, que aprendas a manejar métodos, que te transmitan métodos en donde vos aprendas a manejar la ansiedad, que se puede aplicar a distintas circunstancias. Es decir, existen métodos para el control de la ansiedad, el control de la angustia. Entonces, te pueden dar tareas en tu casa, si hubiera una transmisión que mirara un poquito a futuro, en donde vos puedas hacer un monitoreo de vos mismo y registrar tus pensamientos que son automáticos, porque se vuelven pensamientos automáticos estos pensamientos acerca del miedo. Es decir, salir de una política sanitaria exclusivamente pensada para evitar contagios y empezar a ver cómo trato a las personas que están confinadas. O sea, que eso también forma parte de la política sanitaria. Exactamente, pero es lo que no se hace en este país, que es la atención primaria. No hay prevención. Es decir, yo está bien, no te vas a enfermar, no te vas a contagiar, pero quedás arruinado y vas a tener que ir a parar a un neuropsiquiátrico para que te curen de lo que pasó como consecuencia de esto. Sí, no sabés el nivel de gravedad, porque tal vez la persona con fobia desarrolle fobias o desarrolle como temores. Sí, o traumas. Después de 60 días de estar confinados, sí. Ya es que estamos expuestos a un suceso tan traumático que ya nos va a traer consecuencias traumáticas. Sí, claro. Lo que pasa es que cuando lo vean el tema, y esto es otro punto, no todos los profesionales de la salud mental están preparados para trabajar con este tipo de problemáticas. Sí están muy preparados todos aquellos que tienen formación, por ejemplo, en estrés postraumático.
pero es lo mismo que en el caso de la violencia. No todos los profesionales No de todos, salud mental sí. pueden atender situaciones de violencia. Entonces, ¿por qué no generar una corriente de profesionales, así como los enfermeros, de profesionales que se entrenen para poder trabajar con la gente en los lugares de asistencia pública gratuita, en todos los lugares donde se pueda, para poder ayudarlos a superar las distintas, digamos, no es una sola manifestación, no es solo el pánico, es la fobia, es el estrés con todos sus componentes, es el miedo generalizado, o el miedo puesto en el perrito del vecino de enfrente, no lo sé, pero... Sí, o el sospechoso de estar enfermo que lo queremos, que queremos quemarle la casa. Sí, o que alguien que nos cae bien y que pensamos que está enfermo, ¿viste? Como, sí, que todos se vuelven sospechosos, Silvia, todos se vuelven sospechosos. Silvia, hay un fenómeno. Hace de esto una semana, Orhan Pamuk publica en La Nación un artículo sobre los efectos del miedo en distintas epidemias, que pasó Turquía, ¿no es cierto? Uh-huh. Y una de las cosas que señalaba Pamuk, Premio Nobel de Literatura, es que siempre aparecen teorías conspiracionales que explican la enfermedad, bueno, porque vinieron los extranjeros del fondo del Asia, porque untaban, como decían en Italia, con elementos venenosos las fuentes o las paredes, y por eso la gente contraía la peste. Nosotros vimos algo de eso cuando empiezan algunos presidentes de países a echarle la culpa a que ha sido una creación artificial, de un enemigo. Ah, sí, sí. Es decir, todo eso puede desencadenar también reacciones de violencia muy graves, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Bueno, eso pasó con el tema de las Torres Gemelas en los Estados Unidos, ¿no? Que la gente quedó con un miedo y un pánico tremendo, una aversión total hacia los musulmanes, y bueno, y que en realidad todo desde esos organismos apareció como guerras preventivas contra el terrorismo, el crimen organizado, bueno, todo ese tipo de cosas. Y es verdad, siempre se busca el culpable. Claro, ¿no? con teorías así a veces fantasiosas, como si yo puedo fabricar un virus y hacer tirárselo a todo el mundo. Una cosa. Claro, pero ahora esto está apoyado en conflictos internacionales que eran anteriores al desarrollo de la pandemia. Entonces ahora, bueno, Trump con los chinos, porque me acordaba de Bush y sus políticas, Trump y los chinos, y si son los chinos o si son los chinos con los franceses, y quién ¿dónde está el enemigo? A ver, y el enemigo en realidad es el virus, y todo por distintos lugares te dicen o que salió de China o que realmente no se sabe de dónde salió. Yo las últimas noticias que escuché fue no sabemos de dónde salió. O los extraterrestres, yo he oído también esa versión, que hay una conspiración extraalienígena para matar, es una cosa. Sí. O Bill Gates, que para que adueñarse del mundo. Claro. Sí, sino una bruja que escuchaba, que parece que es muy famosa y que aparece en las redes todo el tiempo, y que ella pronosticó que esto iba a pasar en el 2020, y entonces ella culpabiliza a los humanos por lo mal que le han hecho a la Tierra. Suponete que la Tierra se está rebelando contra nosotros, es decir,
bueno, el ser humano es muy creativo, así que puede inventar lo que quiera. La realidad es lo que estamos viviendo, ¿no? Que el encierro está haciendo muy mal a la gente, el salir también le hace mal a la gente, entonces es dilemático. ¿Qué es lo que hace? El famoso síndrome de la cabaña nos está afectando a todos y muy interesante el hikikomori, es la decisión a encerrarse de los japoneses, ¿no? Que también tiene consecuencias después muy graves. Sí, Silvia, la verdad que ha sido un gusto volver a hablar con vos y tomamos la palabra, tomamos el guante que nos has echado de encontrar métodos para poder trabajar con publicitando cómo salimos desde lo cognitivo-conductual, ¿no? Sí, que forma parte de una política de salud, ¿no? Sí, sí, pero bueno, aportemos lo nuestro, hagamos un decálogo de qué cosas hacer para salir y volvamos a estar en contacto, ¿te parece, Silvia? Sí, cuando ustedes quieran. Para mí es un gusto hablar con ustedes. Gracias, muchas gracias. Bueno, un abrazo. Gracias y un beso grande. Adiós. Adiós. Bueno, Ganora, otra vez se nos ha ido el programa y bueno, a ver una reflexión al respecto. La reflexión es que me parece que estamos haciendo las cosas a medias y mal. A medias porque no estamos comunicando lo que tenemos que comunicar, que esas cuestiones que no son solamente las de las cuestiones biológicas, sino también los aspectos sociales y las consecuencias sociales de esto y psicológicas, y también estamos haciendo mal porque no le estamos diciendo claramente a la gente hacia dónde vamos, qué es lo que queremos hacer. Bueno, pero ¿no tenés la sensación de que de la misma manera que nos están, y no digo este gobierno o el otro gobierno, digo a nivel general, tenemos una sobreinformación, pero esa sobreinformación en realidad tapa la realidad? Cuando nos hablan de números y de que vamos a entrar en default y debemos tanto dinero, nos tapan de números, lo cual nos hace cada vez menos entendible la cosa, ¿no? Y creo que con la información sobre la pandemia del coronavirus nos pasa lo mismo. Tenemos demasiada información que no podemos procesar y con los números de nuestra deuda y de lo que está pasando con la economía lo mismo. Sobreinformación que no podemos procesar o muy poca gente puede procesar, y en el medio se esconden cosas que difícilmente nos pueden llevar a buen puerto. Y estamos escondiendo el elefante en medio de la manada de elefantes. Así es. Bueno, el Bella Chau más que nunca. Okay. Adelante y hasta el jueves. Hasta el jueves, Lili. E ho trovato l'invaso,